Mi hermana manipuló a nuestra abuela moribunda para cambiar su testamento. Disfrutas siendo pobre. Se rió en la lectura. Pero cuando abrí la última carta de la abuela, mis manos comenzaron a temblar. Dentro había una llave de su bóveda secreta que contenía: la abuela quiere verte. Levanté la vista de mi portátil para encontrar a mi hermana, Victoria, de pie en la puerta, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando impacientemente contra el marco. Algo en su expresión me tensó el estómago, un indicio de presunción que parecía fuera de lugar dado el estado de nuestra abuela. La vi esta mañana, dije, comprobando la hora. Apenas pasaba del mediodía. El doctor Michey dijo que necesitaba descansar. Los labios de Victoria se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, pero no había nada cálido en ella. Bueno, te está pidiendo ahora. A menos que estés demasiado ocupada con tus pequeños proyectos de escritura para pasar tiempo con nuestra abuela moribunda. El pinchazo era típico. Victoria siempre encontraba formas de menospreciar mi trabajo como novelista mientras alardeaba de su propio éxito en el sector inmobiliario. Cerré mi portátil y me levanté, negándome a morder el anzuelo. Iré ahora. Me llamo Olivia Bennett, y durante los últimos 3 meses, he estado viviendo en la mansión de mi abuela Eleanor, ayudando a cuidarla mientras el cáncer de páncreas se la llevaba lentamente. Victoria la visitaba ocasionalmente, normalmente cuando los abogados estaban cerca, pero yo era la que se sentaba con la abuela durante las noches de insomnio, la que le cogía la mano durante la quimio, la que le leía cuando sus ojos estaban demasiado cansados para concentrarse en las páginas. Los largos pasillos de la mansión resonaban con recuerdos mientras me dirigía a la habitación de la abuela. Cada antigüedad, cada pintura, cada crujido del suelo tenía una historia. Había crecido explorando estos pasillos, descubriendo rincones ocultos y tratando todo el lugar como mi país de las maravillas personal. Victoria siempre había preferido el club de campo, pasando tiempo con la gente correcta, construyendo conexiones que pudiera usar más tarde. Fuera de la puerta de la abuela, me detuve. Voces flotaban a través del pesado roble, la de Victoria, la del abogado señor Whitman y la de alguien del banco. Mi corazón se hundió. Esto no era una visita social. Llamé suavemente y entré para encontrar a la abuela recostada en su enorme cama con dosel, luciendo más frágil que esa mañana. Victoria estaba de pie junto a la ventana, con la misma sonrisa petulante en sus labios. 2 hombres con trajes caros estaban sentados en las sillas antiguas junto a la cama. Olivia, cariño, dijo la abuela, con la voz más débil de lo que recordaba. Ven a sentarte conmigo. Me moví a su lado, tomando su delgada mano en la mía. Su piel se sentía como papel, tan delicada que temía que se rompiera. ¿Debería volver más tarde?, pregunté, mirando a los abogados. No, dijo el señor Whitman suavemente. Hemos terminado nuestro asunto. Tu abuela solo necesita firmar algunos papeles. Victoria dio un paso adelante, extendiendo una elegante pluma estilográfica, la antigua de mi abuelo, me di cuenta con sobresalto. Está todo listo, abuela, tal como lo hablamos. Algo se sentía mal. La mano de la abuela tembló cuando tomó la pluma, y su firma era apenas legible mientras la garabateaba en los documentos. El señor Whitman los recogió rápidamente, metiéndolos en su maletín con una eficiencia que parecía casi ensayada. ¿De qué se trataba eso?, pregunté después de que se hubieran ido, tratando de mantener mi voz casual. Solo algunas actualizaciones de mi testamento, querida, dijo la abuela, con los ojos ya caídos. Victoria ha sido de gran ayuda, explicando toda la terminología legal. Se quedó dormida antes de terminar la frase. La arropé con las mantas, mi mente acelerada. Victoria nunca antes había mostrado mucho interés en asuntos legales, a menos que hubiera algo para ella. Solo está tratando de facilitar las cosas, dijo Victoria desde la puerta, como si leyera mis pensamientos. A diferencia de algunas personas, yo sí entiendo de negocios. Me volví para enfrentarla. ¿Qué hiciste, Victoria? Examinó su perfecta manicura, sin molestarse por mi tono. Ayudé a la abuela a tomar algunas decisiones sensatas sobre su patrimonio. Alguien tenía que hacerlo, mientras tú estabas ocupada jugando a la enfermera y trabajando en tus pequeñas historias. No son historias, dije, luchando por mantener la voz baja. Soy una autora publicada. Mi último libro fue nominado para... Sí,
¿Algún premio literario del que nadie ha oído hablar? Agitó la mano con desdén. Mientras tanto, he triplicado mi cartera inmobiliaria solo este año. Sé cómo administrar la riqueza, Olivia, cómo hacerla crecer. La abuela lo entiende. Antes de que pudiera responder, la abuela se movió en su sueño, haciendo un pequeño sonido de angustia. Volví corriendo a su lado, ajustando sus almohadas y comprobando sus niveles de medicación para el dolor. Cuando volví a mirar, Victoria se había ido. Esa noche, incapaz de dormir, deambulé por los oscuros pasillos de la mansión. El lugar se sentía diferente después del atardecer, más misterioso, serio, como si las antigüedades y las obras de arte estuvieran tratando de decirme algo. Me encontré en la biblioteca de la abuela, una vasta sala llena de libros encuadernados en cuero y fotografías familiares. Una foto en su escritorio me llamó la atención, yo en mi graduación universitaria, de pie entre la abuela y el abuelo, su orgullosa sonrisa, la elegante pose de la abuela, mi propio rostro radiante de posibilidades. El abuelo había fallecido 2 años después, dejando a la abuela a cargo de su considerable fortuna sola. Ella había hecho más que administrarla. Bennett era una fuerza de la naturaleza, convirtiendo el exitoso negocio de fabricación de mi abuelo en un imperio diverso de inversiones y bienes raíces. A Victoria le gustaba presumir de su perspicacia para los negocios, pero aprendió todo lo que sabía de la abuela. Un movimiento en el pasillo me hizo congelarme. La voz de Victoria flotaba a través de la puerta, hablando en voz baja por teléfono. «Está hecho». No, ella no tiene ni idea. La anciana firmó todo hoy. Créeme, para el mes que viene, todo será mío. Se me heló la sangre. La presunción, los abogados, los misteriosos documentos, todo tenía sentido ahora. Victoria de alguna manera había convencido a la abuela de cambiar su testamento, probablemente aprovechando la confusión causada por su medicación. Quería confrontarla inmediatamente, despertar a la abuela y exigir respuestas, pero sabía que en su estado debilitado, cualquier confrontación podría ser peligrosa para ella. Necesitaba ser inteligente con esto, averiguar exactamente lo que Victoria había hecho antes de hacer mi movimiento. A la mañana siguiente, llamé a la única persona que podría ayudarme, Mark Sullivan, mi mejor amigo desde la universidad y ahora socio junior en un bufete de abogados al otro lado de la ciudad. Un nuevo testamento, dijo cuando le expliqué mis sospechas. Eso es complicado, Liv. Si ella era competente cuando lo firmó. Está tomando medicamentos fuertes para el dolor, argumenté. Victoria debe haberla pillado durante un momento lúcido, pero ya sabes cómo las drogas afectan su juicio. Mark suspiró. Mira, puedo hacer algunas averiguaciones discretas, pero a menos que podamos probar la influencia indebida o la falta de capacidad, puede que no haya mucho que podamos hacer. Pasé las siguientes semanas reuniendo pruebas mientras seguía cuidando de la abuela. Su declive se aceleró, y como dormía la mayor parte del día, Victoria la visitaba con más frecuencia, siempre con documentos para que la abuela los firmara, siempre cuando estaba más medicada. Lo documenté todo, fechas, horas, medicamentos, quién estaba presente. Tomé fotos de los frascos de pastillas, noté el estado mental de la abuela, grabé conversaciones cuando pude, pero se sentía como tratar de detener la marea con un vaso de papel. Una tarde, estaba ayudando a la abuela a clasificar algunas fotos antiguas cuando de repente me agarró la mano con una fuerza sorprendente. La sala azul, susurró, con los ojos intensos. Detrás del cuadro del faro. ¿Recuerda? Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Victoria entró con otro abogado. Abuela, el señor Patterson está aquí por esas transferencias de propiedad que discutimos. Me sacaron de la habitación, el críptico mensaje de la abuela resonando en mi mente. La sala azul había sido su estudio privado, un lugar donde ni siquiera a Victoria y a mí se nos permitía jugar cuando éramos niños. Y el cuadro del faro. Lo recordaba colgado sobre un antiguo escritorio, una de las piezas favoritas de la abuela. Esa noche, después de que todos los demás se hubieran ido a la cama, me colé en la sala azul. La luz de la luna se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando extrañas sombras en las paredes. El cuadro del faro colgaba exactamente donde lo recordaba, su pálido haz pareciendo guiñarme un ojo en la oscuridad. Alcancé el marco, con el corazón latiendo con fuerza. Se apartó de la pared fácilmente, revelando una pequeña caja fuerte de pared detrás de él. Pero sin la combinación, era inútil.
Probé algunas fechas significativas, el cumpleaños de la abuela, el día que se casó con el abuelo, el año en que se fundó la empresa. Nada funcionó. Un ruido en el pasillo me hizo volver corriendo a mi habitación, el contenido de la caja fuerte seguía siendo un misterio. Al día siguiente, la abuela empeoró. La enfermera del hospicio aumentó su medicación, y ella entraba y salía de la conciencia. Victoria prácticamente se mudó a la mansión, trayendo un desfile interminable de abogados y banqueros a la habitación de la abuela. Seguí intentando tener un momento a solas con la abuela para preguntarle por la caja fuerte, pero Victoria siempre estaba allí, revoloteando, controlando el acceso como un perro guardián celoso. 2 semanas después, la abuela Eleanor Bennet falleció tranquilamente mientras dormía. Estaba cogida de su mano cuando sucedió, leyéndole su novela favorita de Jane Austen. Victoria estaba en un almuerzo de negocios. El funeral fue exactamente el tipo de evento elaborado que a Victoria le encantaba, cientos de invitados, flores caras, una recepción con catering en el club de campo. Me senté en la primera fila, entumecida por el dolor, mientras Victoria trabajaba entre la multitud como un político en una recaudación de fondos. ¡Qué tragedia!, la escuché decirle a alguien, pero al menos todo se ha arreglado correctamente. El patrimonio estará en buenas manos. La lectura del testamento estaba programada para el lunes siguiente. Mientras conducía a la oficina del abogado, no podía quitarme de encima la sensación de que estaba entrando en una trampa. El nuevo Mercedes de Victoria ya estaba aparcado afuera, brillando bajo el sol de la mañana como una amenaza bien pulida. La oficina del señor Whitman era toda de madera oscura y cuero, el tipo de lugar que apestaba a dinero viejo y poder silencioso. Victoria estaba sentada en una de las sillas de visita, con un vestido negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses como escritora. «¿Comenzamos?», preguntó el señor Whitman, ajustándose sus gafas de alambre. Lo que sucedió a continuación fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. El Nuevo Testamento, firmado pocas semanas antes de la muerte de la abuela, dejaba todo, la mansión, los intereses comerciales, las inversiones, todo, a Victoria. Mi herencia se había reducido a un pequeño fondo fiduciario que pagaría un modesto estipendio mensual. ¿Estás seguro de que esto es correcto?, pregunté, mi voz sonando distante a mis propios oídos. La abuela siempre decía que quería dividir las cosas por igual. El testamento anterior fue revocado, dijo el señor Whitman suavemente. Su abuela fue muy clara sobre sus últimos deseos. Victoria se levantó, recogiendo su bolso de diseño. Bueno, debería empezar. Hay mucho que gestionar. Se detuvo junto a mi silla, su sonrisa afilada como una navaja. No te preocupes, hermanita, te dejaré quedarte con tu habitación en la mansión por ahora. Aunque quizás quieras empezar a buscar un apartamento más pequeño, algo más apropiado para tus medios. Me quedé allí mucho después de que se hubieran ido, mirando la copia del testamento en mis manos. Todo lo que habíamos creído de niños, todas las promesas de la abuela sobre preservar el legado familiar para ambas, se habían ido con unos pocos trazos de una pluma. Pero mientras conducía de regreso a la mansión, que ya no era mi hogar, recordé el último mensaje críptico de la abuela, la sala azul, el cuadro del faro. Había estado tratando de decirme algo. Esa noche, esperé hasta que Victoria se retiró a la suite principal, y ya se había mudado a la habitación de la abuela, antes de dirigirme a la sala azul. El cuadro del faro observaba mientras intentaba una vez más descifrar la combinación de la caja fuerte. Justo cuando estaba a punto de rendirme, surgió un recuerdo, la abuela enseñándome a jugar al ajedrez cuando tenía 7 años, diciéndome que a veces el mejor movimiento no es el más obvio. Por intuición, probé la notación de ajedrez para su movimiento de apertura favorito, E4. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había un único sobre, mi nombre escrito con la elegante letra de la abuela. Mis manos temblaron mientras lo abría, y lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Pero aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que el juego no había terminado, apenas estaba comenzando. Mis manos temblaron mientras desdoblaba el contenido del sobre de la abuela. Dentro, encontré una carta, una pequeña llave de latón y lo que parecía un extracto bancario de las Islas Caimán. Mi queridísima Olivia, comenzaba la carta, con la letra familiar y elegante de la abuela, si estás leyendo esto, entonces 2 cosas han sucedido, ya no estoy contigo y Victoria ha mostrado sus verdaderos colores. La he visto manipular y tramar a lo largo de su vida,
siempre tomando el camino fácil, sin entender nunca el verdadero valor de lo que construimos. Pero tú, mi niña querida, tienes el corazón de tu abuelo y mi mente, una combinación peligrosa. Me hundí en la vieja silla de cuero de la abuela, con el corazón latiendo con fuerza mientras seguía leyendo. La llave adjunta abre una caja de seguridad en el First National Bank, caja número 2247. Lo que encuentres dentro te ayudará a restaurar el equilibrio en el legado de nuestra familia. Victoria cree que lo sabe todo sobre la riqueza de nuestra familia, pero tu abuelo y yo fuimos más inteligentes que eso. Nunca pusimos todos los huevos en la misma canasta. El extracto bancario mostraba un saldo que me hizo abrir mucho los ojos, más de $50 millones en una cuenta extraterritorial, completamente separada de los activos conocidos de la familia. Pero ten cuidado, mi querida, continuaba la carta. Victoria es más peligrosa de lo que crees. La noche en que murió tu abuelo no fue el fallecimiento pacífico que todos creen. He pasado años reuniendo pruebas, protegiéndolas a ambas mientras intentaba entender la verdad. Ahora, esa carga pasa a ti. Casi dejo caer la carta. ¿Estaba la abuela sugiriendo que Victoria tuvo algo que ver con la muerte del abuelo? Las implicaciones eran asombrosas. Un ruido en el pasillo me hizo devolver rápidamente todo a la caja fuerte, excepto la llave, que me guardé en el bolsillo. Justo a tiempo, Victoria apareció en la puerta, con un pijama de seda que probablemente costaba más que mi coche. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con los ojos entrecerrados. Solo recordando, dije, forzando mi voz a mantenerse firme. Esta siempre fue la habitación favorita de la abuela. Bueno, ahora es mi casa, dijo, entrando y pasando su mano posesivamente a lo largo del antiguo escritorio. Y estoy pensando en renovar. Todas estas cosas viejas, son tan anticuadas. La observé examinar el cuadro del faro, con el corazón acelerado. ¿Sabía ella de la caja fuerte detrás de él? Pero simplemente arrugó la nariz y siguió adelante. Deberías empezar a empacar, añadió casualmente. Voy a redecorar la casa la semana que viene, y tu habitación debe ser desalojada. El testamento decía que podía quedarme. El testamento me da el control total de la propiedad, interrumpió, su sonrisa afilada. Y estoy ejerciendo ese control. Tienes hasta el viernes. Después de que se fue, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en la carta de la abuela. Si lo que sugería era cierto, mi hermana no era solo codiciosa, era peligrosa. A la mañana siguiente, llamé a Mark. Necesito tu ayuda, dije cuando contestó. ¿Qué sabes sobre las leyes bancarias de las Islas Caimán? Lo suficiente para saber que debería fingir que no me preguntaste eso, respondió. ¿Qué está pasando, Liv? Nos reunimos en un pequeño café, lejos de la mansión, donde le mostré copias que había hecho de los documentos de la caja fuerte. Sus ojos se abrieron al leer. Esto es significativo, dijo finalmente. Si estas cuentas existen, nunca fueron incluidas en el inventario de la herencia. Y estas acusaciones sobre la muerte de tu abuelo. ¿Puedes ayudarme a acceder a la caja de seguridad?, pregunté. No quiero hacerlo sola. Asintió lentamente. Mañana a primera hora. Pero Liv, ten cuidado. Si Victoria se da cuenta de lo que has encontrado. No lo hará, le aseguré, aunque mi estómago se revolvió ante la idea. Esa tarde, mientras empacaba mi habitación, me encontré mirando viejas fotos familiares. Una en particular me llamó la atención, Victoria y yo de niñas, de pie con el abuelo en su estudio. Nos estaba mostrando su colección de monedas raras, algo que nos había fascinado a ambas de niñas. Victoria sostenía una, sonriendo a la cámara, mientras yo examinaba otra con una lupa. El recuerdo me golpeó de repente, el abuelo enseñándonos sobre numismática, explicando cómo algunas monedas valían millones para el coleccionista adecuado. Su colección había sido extensa, valía una fortuna. Pero después de su muerte. Las monedas, susurré. No habían sido incluidas en ninguno de los inventarios de la herencia. En ese momento, todos asumieron que se habían vendido hace años. Pero ¿y sí? A la mañana siguiente, Mark me recibió fuera del First National Bank justo cuando abría. El proceso de acceso a la caja de seguridad fue sorprendentemente sencillo, la abuela ya había añadido mi nombre a la lista de acceso.
Cuando el oficial del banco nos dejó solos en la sala de visualización, mis manos temblaron mientras insertaba la llave. Dentro de la caja había otro sobre, una unidad USB y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, el diario de tu abuelo, respiré, reconociendo su letra. El sobre contenía registros detallados de transacciones, números de cuentas extraterritoriales y, lo más importante, un inventario completo de la colección de monedas del abuelo, que, según los documentos, había sido trasladada en secreto a una bóveda privada en Suiza pocos días antes de su muerte. Mira esto, dijo Mark, señalando uno de los registros de transacciones. Una transferencia bancaria de la cuenta personal de Victoria a un número no listado en las Islas Caimán, fechada el día antes de que muriera tu abuelo. Pero ella recién estaba empezando entonces, dije, frunciendo el ceño. Ella no habría tenido este tipo de dinero. A menos que estuviera trabajando con alguien más, sugirió Mark. Alguien que se beneficiaría de la muerte de su abuelo. La unidad USB contenía archivos de vídeo, imágenes de seguridad del antiguo sistema de cámaras de la mansión. Con dedos temblorosos, lo conecté a mi portátil. Las imágenes eran granuladas pero lo suficientemente claras. Mostraban a Victoria y al abuelo en su estudio, tarde en la noche, discutiendo con un hombre que no reconocí. La marca de tiempo mostraba que era la noche antes de que muriera el abuelo. Me prometiste el control, decía Victoria. Una vez que él se haya ido, lo tendré todo. La respuesta del hombre fue inaudible, pero su lenguaje corporal era amenazante. Victoria parecía asustada pero decidida. El siguiente clip mostraba al abuelo en su estudio la noche siguiente, bebiendo de su vaso de whisky habitual. Horas más tarde, las cámaras captaron a Victoria y al mismo hombre retirando algo del estudio, el maletín del abuelo, en el que siempre guardaba sus documentos más importantes. Esto es evidencia de conspiración, susurró Mark, pero para probar el asesinato, necesitamos más. Abrí el diario del abuelo, pasando a las últimas entradas. Su escritura normalmente ordenada era temblorosa, urgente. V reunida con M de nuevo. No puedo confiar. Cambié mi testamento hoy. Eleanor sabe que algo anda mal. Monedas trasladadas. Seguras en Zúrich. Números de cuenta en él. El resto era ilegible, pero era suficiente. El abuelo sabía que algo andaba mal. Había intentado proteger los bienes de la familia, trabajando con la abuela para mover las cosas al extranjero antes de que fuera demasiado tarde. Tenemos que movernos con cuidado, aconsejó Mark. Victoria tiene el control legal de la herencia en este momento. Un movimiento en falso, y podría liquidar todo antes de que podamos detenerla. Justo entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Victoria: la empresa de mudanzas llega mañana a las 9. Todo lo que quede en tu habitación se tira. Miré a Mark, con la mente acelerada. ¿Qué tan rápido puedes presentar una orden judicial? Dame una hora con estos documentos, dijo, sacando ya su teléfono. Y Liv, no vuelvas a la mansión sola. Pero tenía que volver. Había algo más en la caja fuerte de la sala azul, algo que había vislumbrado pero que no había tenido tiempo de agarrar, un pequeño cuaderno rojo que solo podía ser el diario privado de la abuela. Tendré cuidado, prometí, reuniendo los documentos. Solo consigue esa orden judicial. Mientras conducía de regreso a la mansión, las nubes de tormenta se acumulaban sobre mi cabeza. El trueno retumbaba en la distancia, una advertencia de lo que vendría. El Mercedes de Victoria estaba en la entrada, junto con un SUV negro desconocido. Me dejé entrar silenciosamente, dirigiéndome a la sala azul. Pero al acercarme, escuché voces, Victoria y un hombre, discutiendo en susurros acalorados. «¿Ella sabe algo?», decía el hombre. Su voz era familiar, la misma de las imágenes de seguridad. El banco llamó. Ella accedió a la caja esta mañana. Imposible, espetó Victoria. No es más que una aspirante a escritora. No sabe nada de... Debí haber hecho un ruido, porque ambos se callaron de repente. Luego, pasos se dirigieron hacia la puerta. Me di la vuelta para correr, pero no fui lo suficientemente rápida. Bueno, dijo Victoria detrás de mí, con la voz fría como el hielo. Parece que mi hermanita ha estado bastante ocupada hoy. Me di la vuelta para enfrentarla a ella y al hombre, alto, elegantemente vestido, con ojos fríos que me evaluaban como si fuera un bicho para ser aplastado.
¿Extrañas algo, Victoria?, pregunté, sosteniendo el diario rojo de la abuela. Quizás esto. El hombre dio un paso adelante, y me di cuenta de que estaba atrapada entre ellos y las escaleras. Necesitamos hablar, hermanita, dijo Victoria, con la sonrisa afilada como un cristal roto. Sobre los secretos familiares, y por qué algunos de ellos deberían permanecer enterrados. Un relámpago brilló afuera, iluminando la escena como una fotografía macabra. En ese instante, vi algo en los ojos de Victoria que nunca había visto antes, no solo codicia o ira, sino una genuina oscuridad. Y supe que todo estaba a punto de cambiar. El trueno estalló sobre mi cabeza mientras me enfrentaba a mi hermana y a su misterioso acompañante en el oscuro pasillo de la mansión. Victoria sostenía el diario de la abuela como un arma, sus uñas cuidadas clavándose en su desgastada cubierta roja. «Marcus, ¿por qué no te aseguras de que no nos interrumpan?», dijo Victoria, sin apartar los ojos de mi rostro. El hombre, Marcus, se movió para bloquear las escaleras, cortando efectivamente mi ruta de escape. «Ahora bien», continuó Victoria, acercándose, «hablemos de lo que encontraste en esa caja de seguridad». Mi mente se aceleró. Mark presentaría la orden judicial pronto, pero la protección legal no ayudaría si no salía de aquí. Necesitaba jugar esto con cuidado. «Solo unas fotos viejas», dije, forzando mi voz a mantenerse firme. «Recuerdos de tiempos mejores, antes de que empezaras a conspirar para matar a nuestro abuelo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La expresión perfectamente compuesta de Victoria se quebró por un momento, sorpresa, luego miedo, luego algo más oscuro cruzando su rostro. «Siempre tuviste una imaginación hiperactiva», dijo, pero su voz tembló ligeramente. «Todas esas tontas historias que escribes». ¿Es eso lo que es esto? «Otra de tus fantasías». «Las imágenes de seguridad no son una fantasía», respondí. «Tampoco lo son los registros bancarios que muestran tu pago a Marcus la noche antes de que muriera el abuelo». Marcus dio un paso adelante, pero Victoria levantó la mano para detenerlo. «No tienes idea de lo que estás hablando», dijo. «Lo que le pasó al abuelo fue desafortunado, pero natural. Todo el mundo lo sabe». La abuela lo sabía mejor, asentí hacia el diario en sus manos. «Por eso guardaba registros, ¿no?» «Por eso pasó años reuniendo pruebas. Me estaba protegiendo mientras construía un caso en tu contra». La risa de Victoria fue aguda y quebradiza. ¿Protegiéndote? Pobre e ingenua Olivia. La abuela estaba protegiendo su dinero, como todos los demás en esta familia. ¿Por qué crees que cambió su testamento al final? Porque la manipulaste mientras estaba muriendo. La ayudé a entrar en razón, espetó Victoria. La riqueza de esta familia necesita a alguien fuerte para administrarla, alguien que entienda de negocios, no una soñadora que pasa su tiempo inventando historias. ¿Eso es lo que le dijiste también al abuelo?, pregunté en voz baja. Antes de que tú y Marcus envenenaran su whisky. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. Mi mejilla ardió cuando Victoria me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. Tienes que tener mucho cuidado con las acusaciones que haces, Siseo. Justo entonces, nuestros dos teléfonos vibraron simultáneamente. Victoria mantuvo su agarre en mi brazo mientras comprobaba su pantalla. Vi su rostro palidecer mientras leía lo que sabía que debía ser una notificación de la orden judicial que Mark había presentado. «¿Qué hiciste?», preguntó, sacudiéndome. Una calma se apoderó de mí, el tipo de claridad que llega cuando sabes que finalmente has ganado la partida. Hice exactamente lo que la abuela y el abuelo me prepararon para hacer. Protegí el verdadero legado de nuestra familia. Marcus. La voz de Victoria se elevó con pánico. Ha congelado nuestro acceso a la herencia. Llama a Harrison, dile que empiece a liquidar todo ahora. Eso no funcionará, dije, incapaz de evitar la satisfacción en mi voz. Las cuentas extraterritoriales, la colección de monedas en Suiza, nada de eso fue nunca parte de la herencia. El abuelo movió todo antes de morir, ¿no? Por eso estabas tan enfadada esa noche. Te había superado. El agarre de Victoria se aflojó cuando la comprensión amaneció en sus ojos. Las monedas, ¿cómo? La abuela me dejó una llave. Pero no solo a la caja de seguridad. Me dejó la llave de todo. Todas las cuentas, toda la documentación, todas las pruebas en tu contra.
Ya está en manos de las autoridades. El sonido de coches deteniéndose afuera hizo que la cabeza de Victoria se girara. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas, iluminando el pasillo en un espeluznante estroboscopio. «Policía», gritó una voz desde abajo. «Victoria Bennett, tenemos una orden». Marcus corrió hacia las escaleras traseras, pero Victoria permaneció congelada, mirándome con una mezcla de odio e incredulidad. «Estás faroleando», susurró. «No podría saber». Saqué mi teléfono y reproduje las imágenes de seguridad, no la versión granulada de la unidad USB, sino una copia nítida que mostraba a Victoria y Marcus en el estudio del abuelo, discutiendo los detalles del pago y las dosis de veneno. La abuela actualizó el sistema de seguridad después de que muriera el abuelo, expliqué. Instaló cámaras ocultas por todas partes. Sabía que lo intentarías de nuevo eventualmente. Victoria se abalanzó sobre mi teléfono, pero esta vez estaba lista. Di un paso atrás, dejando que su impulso la llevara más allá de mí. Tropezó, el diario de la abuela volando de sus manos. Cayó al suelo y se abrió, derramando fotografías y documentos por el suelo de madera. Pasos retumbaron por las escaleras mientras los agentes de policía inundaban el pasillo. Victoria intentó correr, pero no había a dónde ir. Observé en silencio mientras esposaban a mi hermana, leyéndole sus derechos mientras se la llevaban. Uno de los detectives se quedó atrás para tomar mi declaración. Mientras describía el descubrimiento de la carta de la abuela y las pruebas que había reunido, no pude evitar mirar a través del contenido disperso de su diario. Entre los papeles había una fotografía que nunca había visto antes, la abuela y el abuelo el día de su boda, jóvenes y radiantes de posibilidades. Su abuela era una mujer notable, dijo el detective, siguiendo mi mirada. Se puso en contacto con nosotros hace meses, compartiendo sus sospechas, pero necesitaba tiempo para reunir pruebas concretas. Por eso siguió el juego con la manipulación de Victoria. Me di cuenta de que me estaba protegiendo, mientras construía un caso hermético. Horas más tarde, después de que la policía terminara de procesar la escena, me senté sola en la sala azul. El cuadro del faro aún colgaba en la pared, ahora ocultando una caja fuerte vacía, pero sus secretos habían cumplido su propósito. Mi teléfono vibró, un mensaje de Mark: acabo de recibir noticias del banco suizo. La colección de monedas está intacta. Valor estimado, $75 millones. Llámame cuando puedas. Me recosté en la silla de la abuela, la emoción inundándome en oleadas. Victoria y Marcus estaban bajo custodia, junto con varios CEO conspiradores, incluido el señor Whitman, que había ayudado a orquestar los cambios falsos del testamento. Los verdaderos activos de la familia estaban seguros, lo que es más importante, el abuelo por fin tendría justicia. Un suave golpe en la puerta me hizo levantar la vista. Anna, nuestra ama de llaves de 20 años, estaba allí con lágrimas en los ojos. Señorita Olivia, dijo, yo, debería habérselo dicho antes. La noche que murió su abuelo, vi. Me levanté y tomé sus manos en las mías. Está bien, Anna. Lo sabemos todo ahora. Ella asintió, apretando mis manos. Su abuela estaba muy orgullosa de usted. Sabía que sería usted la que arreglaría las cosas. Como para enfatizar sus palabras, noté algo tallado en el brazo de la silla de la abuela, letras diminutas desgastadas por años de uso: la verdad prevalece. Durante las siguientes semanas, surgió la historia completa. Victoria se había asociado con Marcus, un banquero de inversiones corrupto, para obtener el control de la fortuna familiar. Habían empezado con el abuelo, pensando que su muerte dejaría todo vulnerable. Pero el abuelo había sospechado que algo andaba mal y había tomado medidas para proteger su legado. La abuela había continuado su trabajo, documentando cuidadosamente los crímenes de Victoria mientras parecía ser una víctima indefensa. Sabía que mi hermana intentaría aprovecharse de su enfermedad, y había usado esa suposición para tender una trampa perfecta. La investigación descubrió otras víctimas, familias ricas cuyas fortunas habían desaparecido misteriosamente después de tratar con la firma de inversiones de Marcus. Victoria había sido su conexión interna con la alta sociedad, ayudándole a identificar objetivos mientras construía su propio imperio inmobiliario con dinero robado. Doné la mayor parte de la colección de monedas del abuelo a museos, conservando solo algunas piezas especiales que me había mostrado de niña.
Las cuentas extraterritoriales se reestructuraron en una fundación benéfica, financiando la educación artística y los programas de alfabetización, causas que habrían hecho sonreír a la abuela. La mansión se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera. Conservé la mayoría de las antigüedades, pero abrí las habitaciones oscuras, dejando entrar el sol y el aire fresco. La sala azul se convirtió en mi estudio de escritura, el cuadro del faro aún vigilando su caja fuerte vacía. Una noche, unos 6 meses después del arresto de Victoria, me encontré mirando viejos álbumes familiares. Había una foto de todos nosotros, la abuela, el abuelo, Victoria y yo, tomada en mi graduación de la escuela secundaria. Todos sonreían, luciendo como la familia perfecta. Las apariencias pueden ser engañosas, la abuela siempre había dicho, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Me había dejado más que dinero y pruebas, me había dejado una lección sobre la paciencia, sobre la justicia, sobre el poder de jugar un juego largo. Victoria siempre había pensado que la fuerza significaba tomar lo que querías. Nunca entendió que la verdadera fuerza radica en proteger lo que importa. A la mañana siguiente, visité a Victoria en prisión. Se veía más pequeña de alguna manera, sus ropas de diseño reemplazadas por un uniforme monótono, su maquillaje perfecto desaparecido. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con la voz ronca. Coloqué el diario de la abuela sobre la mesa entre nosotras. Porque debería saber quién era ella realmente. ¿Quiénes eran ambos? Victoria miró fijamente el diario, sus manos temblaban como si quisiera agarrarlo. Nunca confiaron en mí, dijo amargamente. Siempre te favorecieron. Confiaron en ambas, corregí. Tú eres la que traicionó esa confianza. La dejé allí con el diario, sabiendo que finalmente entendería el alcance total de su fracaso, no solo la pérdida de dinero o libertad, sino la pérdida de algo mucho más valioso, el legado de 2 personas que habían construido algo que valía la pena proteger. De vuelta en la mansión, caminé por habitaciones llenas de recuerdos, las antigüedades que habían sido testigos del ascenso y la caída de nuestra familia, las fotografías que contaban historias tanto verdaderas como falsas, los rincones tranquilos donde una niña pequeña una vez jugó mientras su abuela observaba, planificando, preparando, protegiendo. En la sala azul, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. No una novela esta vez, sino un tipo diferente de historia, la verdadera historia de Eleanor Bennett, quien había superado a sus enemigos desde la tumba, de William Bennett, quien había sacrificado todo para proteger su legado, de una hermana consumida por la codicia y otra hermana que encontró fuerza en la verdad. Afuera, el sol se puso detrás del cuadro del faro, su haz pareciendo guiñarme un ojo por última vez. Toqué el colgante de zafiro de la abuela, una pieza de la herencia que realmente importaba, y sonreí. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces, es simplemente dejar que la verdad salga a la luz, una revelación cuidadosamente planeada a la vez. Soy Olivia Bennett, guardiana del verdadero legado de mi familia, no el dinero, ni la mansión, ni las monedas raras, sino la sabiduría para saber que la riqueza no se mide en dólares, se mide en las decisiones que tomamos, las verdades que protegemos y las historias que dejamos atrás. Y mi historia apenas estaba comenzando.